Muy buen día. Estamos en una cápsula informativa para hablar de un tema de la mayor relevancia para los derechos en México y en especial para el derecho de los pensionados y jubilados, que es la reforma al artículo 127 constitucional que va a modificar el límite de jubilaciones y pensiones de entidades públicas. Este será un pequeño diálogo que tendremos su servidor, Carlos Pelayo Moller, y también el gran amparista y constitucionalista, presidente del Foro de Constitucionalistas de México, el doctor Román Lascano Fernández. Muy buen día, Román. Muchas gracias, mi querido doctor Carlos Pelayo. Muy interesante hablar sobre una reforma constitucional, que es el artículo 127 constitucional, y sobre todo al lado de un gran conocedor del sistema interamericano. El doctor Carlos Pelayo es una persona académica reconocida a nivel nacional e internacional, sobre todo en temas del sistema interamericano. Ya lo conocerán ustedes. Participó en Washington y en la Corte Interamericana y pues además de estar en diferentes instituciones. Te agradezco mucho, mi querido Carlos. Gracias a ti. En esta oportunidad vamos a discutir esta reforma que está procesándose en el Congreso de la Unión y posteriormente, siguiendo el proceso constitucional, eventualmente pasaría a la aprobación de los estados y eventualmente podría ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma a iniciativa presidencial contempla que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y las empresas públicas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder todas estas pensiones de todas estas personas que estén bajo alguno de estos supuestos de estas entidades estatales, no deberán exceder de la mitad de remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo. Y estamos hablando que en la reforma constitucional también contempla que esta reducción se va a dar incluso en las pensiones que ya forman parte de los derechos de las personas, que ya son derechos adquiridos. ¿Cuáles Fíjate que serían? es muy grave, Es muy grave y es tan grave mi querido Carlos. que vale la pena preguntar cuál sería la forma de que las personas puedan defender sus derechos si se ven afectados por esta reforma, Román. Mira, la verdad de las cosas es que es muy grave la afectación a los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras del país, sobre todo que son personas que dieron su vida a estas instituciones públicas o empresas productivas del Estado, porque como hay que entender que Pemex, CFE eran empresas productivas del Estado en la reforma constitucional anterior que fue modificada, pero que obviamente estamos hablando de personas que a través de un contrato donde empleados y patrón generaron condiciones de cómo iba a ser esta relación de trabajo. Y obviamente, dentro de esta relación de trabajo se genera efectivamente una facultad extralegal, que así se le conoce, que son las pensiones, que son derechos que se adquieren efectivamente para los trabajadores después de un determinado número de años o por la edad. Quiere decir que después de 25 años o 60 años, o algunos tienen 30 años o 60 años o 65 años de edad, dependiendo de su propia normatividad, tenían derecho a esta pensión. Quiere decir que un trabajador después de 40 años de servicio, después de 30 años de servicio o de edad de 55 años, resulta que el día de hoy hay una propuesta de reforma constitucional para efecto de reducir las pensiones hasta la mitad del salario de, en este caso, del Ejecutivo Federal, hoy de la Presidenta de la República, violando, por supuesto, derechos integrales, derechos de adquiridos, derechos a favor de las familias, de la dignidad humana, el derecho a la salud. Estamos hablando de un derecho que trasciende más allá del propio trabajador, porque los beneficiarios directos de estas pensiones, por supuesto que son las familias, son los hijos, son las hijas, y vamos a ponernos a pensar, los derechos adquiridos, cuando un trabajador asume que está en una empresa petrolera, eléctrica o de una entidad mayoritaria de participación estatal, que después de tantos años, de acuerdo a este contrato y del contrato colectivo que en su defecto se construye, se crean condiciones para que tú te quedes ahí. ¿Por qué? Porque consideras que una pensión puede ser progresiva de acuerdo a las funciones. Oye, estamos hablando a lo mejor de un ingeniero, de una persona que se dedica al tema administrativo para efecto de calcular todos los ingresos, egresos de una empresa y que obviamente tiene una infinidad de complicaciones a las personas que trabajan en las plataformas petroleras, en los que trabajan en alguna hidroeléctrica, los que pudieran trabajar, por ejemplo, en Laguna Verde, que son ingenieros que tienen conocimientos en materia de energía nuclear y que ahora resulta que viene una propuesta de reforma y en el artículo transitorio dice la pensión será reducida al 50%, ¿sí?, de lo que actualmente gana la presidenta. Quiere decir que lo máximo que pudieran ser cálculos más o menos, alrededor de 70,000 pesos. Quiere decir que si esta persona ganaba más en la pensión, por obviamente la función que venía desarrollando a partir de ahora, una vez publicada, le ordena a las administraciones reducir por completo las pensiones. Y esto obviamente va a generar
la necesidad de que se promuevan medios de control constitucional, pero que obviamente contigo, medios de control que tienen que ver con temas de convencionalidad del sistema interamericano. Pero como tú bien lo sabes, si no agotamos los medios de defensa constitucional que establece el derecho nacional, como es el juicio de amparo o control constitucional a través de un amparo indirecto en contra de esta reforma constitucional, pues obviamente será muy difícil. Tradicionalmente la Suprema Corte, en otras oportunidades, a iniciativas que han querido en algún momento afectar pensiones, pues la Suprema Corte las ha llegado a parar porque estas iniciativas han estado en leyes, bueno, la ley. Sin embargo, esta iniciativa de reforma constitucional tiene la característica de que pues es muy grande, abarca una gran cantidad de entes paraestatales y estatales, y también tiene la característica de que está puesta a nivel constitucional. Y Sí, históricamente, cuál ha sido, Román, la reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México respecto a normas que afectan los derechos y que pudieran ser consideradas contrarias a la propia Constitución? ¿Qué ha hecho la Suprema Corte sobre eso? Porque ese es el tema de la defensa al final nacional. Si la Suprema Corte se va a animar a declarar inconvencional o a reducir los efectos de una norma constitucional a partir de los derechos que pudiera haber en el derecho internacional o en la propia Constitución. ¿Tú cómo ves esto? claro que sí, fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir, que la Suprema Corte de Justicia resolvió en diferentes casos, sobre todo de materia normativa, cuando el reglamento de trabajadores de confianza de Pemex se creó un nuevo reglamento. Y este nuevo reglamento lo que hacía era reducir las pensiones de los trabajadores. ¿Qué conoció y qué hizo? Dijo la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia lo que resuelve es que este reglamento o este dispositivo normativo era inconstitucional e inconvencional, de acuerdo a los criterios tanto de la Corte como en su momento de los criterios de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te dice? Hay un derecho adquirido, no puedes modificar las pensiones que ya fueron otorgadas y no puedes crearles nuevas condiciones normativas o consecuencias derivadas de esta circunstancia. Pero aquí, efectivamente, hay unas tesis que se llama la teoría del componente normativo, donde dice que pudiera afectarse aspectos normativos dentro de la propia Constitución, pero son tesis que obviamente no tienen que ver en este caso con un derecho constitucional como está consagrado en la Constitución en su artículo primero, en relación con el artículo 14, con relación con el artículo 123 y obviamente la supremacía constitucional, como tú bien sabes, los tratados internacionales, que me encantaría que ahorita nos expliques cuál es el tema de los tratados internacionales en relación con nuestro sistema jurídico normativo. Pero únicamente decirte que efectivamente los criterios de la Suprema Corte de Justicia han sido favorables para los trabajadores y que en este caso lo que pretenden, para no tomar un tema de reforma legal, quieren ponerle a la fuerza una adición al artículo 127 constitucional para decir que son trabajadores del gobierno y que prácticamente por un tema de remuneración no pueden ganar más que el 50% del presidente. Imagínate, habrá que hacer después un test de proporcionalidad si era idónea, si era eficaz y que con eso se iba a reducir o por qué. Porque obviamente, pues de la verdad de las cosas, ¿por qué no dijeron el 30 o el 20 o el 60? Es decir, es una cuestión discrecional por completo que no está debidamente fundado, mi querido Carlos. Pero ¿sabes qué me gustaría en este compartir de criterios? El tema del bloque de constitucionalidad, para que lo entiendan nuestras amigas y amigos. ¿Qué se refiere el bloque de constitucionalidad? En México, muchas gracias, Román. En México, desde 2011, tenemos un sistema integrado de fuentes del derecho, tanto de origen constitucional, como son los derechos que están en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no son pocos, y también tenemos integrados todos los derechos que están a nivel internacional en los tratados que México como país ha firmado y ratificado. En ese sentido, en los últimos años, y me refiero a los últimos años en materia jurídica, que podrían parecer a veces muchos, pero realmente son muy pocos, en los últimos años, desde 2017 para acá, la Corte Interamericana ha desarrollado ampliamente los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al trabajo, pero también el derecho a la pensión. Entonces el derecho a la pensión no es una dádiva, no es un lujo, es un derecho humano justiciable en el derecho internacional. Y todo este bagaje de apreciaciones, consideraciones y proyecciones que ha hecho la Corte Interamericana sobre el derecho a la pensión y su respeto y la imposibilidad de darle para atrás o hacerlo regresivo, pues son consideraciones que en nuestro derecho interno, a partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son criterios vinculantes. Entonces son criterios que deben ser seguidos por las autoridades y por los tribunales. Sin embargo, como comentabas, la Suprema Corte, en todas sus versiones, y bueno, de hecho la más reciente Suprema Corte no ha entrado a discutir esto, pero la Suprema Corte históricamente nunca ha podido o no ha llegado al punto, a pesar de muchísimos intentos, de declarar una norma que esté en la Constitución, una disposición que esté en la Constitución, como inconstitucional o contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana sí nos ha dicho en un par de casos que nuestra Constitución, por ejemplo, en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa, resulta ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos.
Entonces, O si sea, quiere decir que la Corte Interamericana, sus resoluciones son obligatorias para el Estado mexicano y que tú, por ejemplo, que fuiste perito en el caso de la prisión preventiva oficiosa en la Corte Interamericana, resolvió que la Constitución era inconvencional. Es decir, y que le ordena al Estado mexicano modificar esa circunstancia, ¿correcto? así es, yo fui perito en el caso Sonpaxle Tecpile y justamente el objeto de mi peritaje en esta ocasión en la Corte Interamericana era explicarles a los jueces de la Corte que la medida de arraigo y la prisión preventiva oficiosa son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, a pesar de que son figuras jurídicas del derecho penal que están en la Constitución. Y la Corte Interamericana, en este caso, y en el caso de García Rodríguez, determinó que México tenía que modificar su constitución, eliminando la figura del arraigo, que es una figura en la que te pueden detener hasta 40 o incluso 80 días sin tener un proceso penal abierto, y también que debía modificar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, todo esto abre una posibilidad legal real y necesaria de que este tipo de asuntos, si no es posible ganarlos a nivel interno vía del juicio de amparo, se tendría que empezar a litigar y se tendrá que litigar eventualmente en la vía interamericana, en donde Sí, sobre todo ahora que, como tú bien sabes, hay bloques constitucionales que impiden de una u otra forma buscar un control constitucional en contra de toda la teoría democrática constitucional y liberal, donde obviamente son los tribunales constitucionales los encargados de dirimir y controvertir alguna norma, ya sea constitucional o federal o general, donde los tribunales constitucionales, de acuerdo con otros criterios en otros países, resuelven obviamente la inconstitucionalidad de las propias reformas constitucionales. Porque aquí, como en otras reformas, pues quieren meterle un adicional en el tema de remuneración al tema de no poder gastar por un tema de gasto público, de acuerdo a la ley de contabilidad de gasto público, la ley de remuneraciones, el tema de presupuesto, pero no tiene que ver con el tema de las garantías de seguridad social. Es decir, la seguridad social está protegida por el derecho laboral y del trabajo. Y derivada de esa circunstancia, pues la verdad de las cosas es que ese va a ser el tema central del amparo. ¿Procede? ¿No procede? ¿Es inconvencional hasta la propia ley de amparo? ¿Por qué no hay un recurso efectivo? Y después, una interpretación conforme. Y esa interpretación conforme o ese choque que va a haber de los textos de los artículos constitucionales, el 127 contra el 123, contra el 14 de retroactividad, contra el primero de progresividad. O sea, son temas que sin duda van a generar, pero algo que coincido contigo. Si no hay un mecanismo de control constitucional, no puedes irte posterior al sistema interamericano. ¿Es correcto? es correcto. Y bueno, aquí hay varias cuestiones a considerar. ¿Hasta qué punto el amparo va a ser un recurso judicial efectivo? ¿Cuál va a ser la reacción de los tribunales internos, de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados, incluso de la Suprema Corte ante este reto? Es algo que todavía no sabemos. ¿Cómo se va a aplicar la reforma? Porque la reforma va a pasar, pero en qué términos se va a aplicar es algo que también se tiene que ver en su momento. Y a partir de todos estos hechos, se puede construir una estrategia jurídica de litigio. Otra parte importante es que los derechos, como derechos no están aislados, y un buen litigio y un litigio estratégico en este tema tendrá que llevar aparejado el conocimiento de las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas. Cada persona pensionista tiene su particular estilo de vida, sus problemas particulares. Puede ser que tengan problemas de salud, pueden ser que tengan problemas de salud de un familiar. Entonces, ahí es donde también el trabajo jurídico puede dar como consecuencia el que se puedan visualizar y manifestar y poner de patente ante las autoridades nacionales e internacionales esas circunstancias que pueden afectar no solo el derecho a la pensión, que es un derecho humano, pero también el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la familia, entre muchos otros temas. Entonces, Total, y aparte, por ejemplo, dice el transitorio, bueno, pero se exceptúa de los militares, se exceptúa del haber de retiro, se exceptúa, o sea, quiere decir que nuestro sistema normativo, cuando debería ser general, vas creando especializaciones, modificando por completo de lo que es la teoría de la norma. O sea, entonces, la Constitución ahora resulta que está estableciendo específicamente cuando la generalidad de la norma aplica para todos. Es muy interesante, eso sin duda es un tema que nos da para mucho, para ver la procedencia, la improcedencia, la legitimación, ¿sí? ¿Cómo se va a establecer? ¿Cómo va a adentrarse al establecer los argumentos de concepto de, y sobre todo, cómo van a resolver los jueces? Y sobre todo, cuál es la estrategia para efecto de que te admitan las demandas y que obviamente te concedan suspensiones. Pero sobre todo, aquí lo importante es que un litigio constitucional estratégico no solamente se basa hoy en día con un sistema normativo, o sea, con un argumento, con un escrito, sino que se construye con muchas rompecabezas para ir construyendo la narrativa que tanto importa hoy para los nuevos tribunales, no solamente en México, mi querido Carlos, sino para el mundo. y vaya que este es un tema muy relevante, la discusión sobre este tema de pensiones no solamente está en México, sino que ha atravesado todo el continente. Costa Rica tiene una discusión muy importante sobre este tema y es un tópico que nos dará para una gran reflexión en el futuro. Por cuestiones de tiempo, tal vez sea
conveniente detener aquí esta plática, pero esto que sirva como una primera aproximación, una aproximación preliminar a este tema de la reforma del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias, Román. Seguimos en contacto. Muchas gracias, mi querido doctor. Muchas gracias. Feliz día.